Hoy vamos a hablar acerca de algo que todos hemos visto, pero que pocas veces entendemos realmente, la microbiología del compostaje. Es decir, cómo trabajan los microorganismos para transformar los residuos que tienes en una finca con un abono rico, estable y seguro para nuestros cultivos. Y aunque parezca complicado, en realidad es la naturaleza haciendo su trabajo, si nosotros se lo permitimos. Para comenzar, imagínate el compost como una olla donde se cocina la materia orgánica. En esa olla viven millones de microorganismos como bacterias, hongos y actinomicetos, que son los verdaderos responsables de desarmar hojas de estiércol, pasto, restos de la cosecha y convertirlos en un abono que va a mejorar el suelo, alimenta las plantas, también reduce, podría decirse que reduce a veces enfermedades, pero para que ese proceso funcione, esos microorganismos necesitan condiciones adecuadas, igual que cualquier ser vivo: aire, humedad, alimento y temperatura. Cuando estas condiciones están en orden, el compostaje no falla. Primero, hablemos de las fases del compostaje, porque los microorganismos no trabajan igual todo el tiempo. Todo comienza con la fase mesófila, cuando la pila recién se forma. En esta etapa, bacterias y hongos se fusionan a temperatura ambiente y empiezan a comerse los azúcares, las proteínas fáciles, como los restos de cosas de cocina o el estiércol fresco. Ellos son tan activos que en pocos días hacen subir la temperatura desde 40 a 45 grados centígrados. Ese aumento de calor es una buena señal, ya que significa que los microorganismos están vivos y están trabajando. Entonces, ¿qué es lo que pasa luego? Vamos a entrar en la fase termófila, que se la conoce porque está la temperatura un poquito más alta, y esa es la más importante del proceso. Aquí la temperatura va a subir a más de 55 o 60 grados y aparecen otros microorganismos que son más resistentes al calor, especialmente lo que conocemos como bacterias termófilas. ¿Por qué es la clave esta fase? Porque a esa temperatura se eliminan los patógenos peligrosos del estiércol, como cuáles me dirán ustedes. Ahí tenemos salmonella y coli y huevos de parásitos. También se destruyen semillas de malezas. Es lo que se llama higienización. Esta fase puede durar desde días hasta semanas dependiendo del material y del manejo que se le dé a este proceso de compostaje. Ahora, si la pila está muy húmeda o muy compactada y no hay aire, esta fase no funciona bien. Por eso es recomendable hacer volteos frecuentes las primeras semanas. Al voltear, nosotros vamos a meter oxígeno, regulamos la humedad, evitamos malos olores y ayudamos a mantener la temperatura adecuada. Después viene la fase de enfriamiento, donde la temperatura baja porque ya se consumieron los materiales más fáciles de descomponer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues regresan de nuevo los microorganismos mesófilos, vuelven esos hongos visibles a simple vista y se continúan el proceso de degradación de celulosa y otros compuestos que pueden ser más duros, tales como la lignina. Finalmente, vamos a entrar a una fase de maduración. Aquí ya no hay calor, pero sí hay una actividad microbiana muy importante. En este punto se forman los ácidos húmicos y fúlvicos, que son los componentes del humus. Este humus es lo que realmente mejora la estructura de tu suelo, aumenta su capacidad de retener agua y nutrientes y alimenta lentamente a las raíces. Un compost maduro tiene un olor como a tierra húmeda. No se calienta al voltearlo y no quema las plantas. Y esto es muy importante porque a veces el compost, si está mal hecho, te va a quemar el cultivo. Ahora, algo fundamental, los microorganismos solo trabajan bien si la pila está bien hecha. ¿Qué es lo que esto quiere decir o qué significa? Primero, el primer punto es la aireación. El compostaje es un proceso con oxígeno. Si la pila se vuelve muy compacta o muy mojada, se queda sin aire y los microorganismos aerobios, que son los que trabajan aquí, son los buenos, dejan de trabajar. En su lugar, pues, imagínense, empiezan a aparecer, pues, los microorganismos anaeróbicos que producen como que malos olores, como que
pudrición y un abono de mala calidad. Por eso el volteo es una de las prácticas más importantes durante las primeras semanas. Segundo, la humedad. Los microorganismos necesitan agua para vivir, pero tampoco eso no significa que vas a encharcarlo todo. La prueba de puño es suficiente, o sea, es esa. Si tomas un puñado y se escurre agua, está demasiado mojada. Si se desmorona como polvo, está muy seco. Lo ideal es que quede apelmazado, así como una esponja húmeda. El rango ideal es entre 45 y a 60 grados de humedad. Tercero, la relación carbono-nitrógeno, conocida como la relación CN. Las hojas secas, el acerrín y la paja tienen mucho carbono. Los estiércoles y los restos de cocina tienen más nitrógeno. Para que los microorganismos trabajen bien, la mezcla debe quedar entre 25:1 y 35:1. Si hay demasiado carbono, el proceso se enfría y se tarda mucho. En cambio, si hay demasiado nitrógeno, va a subir demasiado la temperatura y van a aparecer los malos olores y se pierde el nitrógeno como un gas amoniacal. Una mezcla equilibrada asegura que un compostaje se dé de forma rápida y sin problemas. El tamaño de la partícula, el material muy grueso no permite que la pila se caliente bien y el material demasiado fino hace que la pila se compacte. Por eso se recomienda picar los materiales a un tamaño de entre 5 y 20 centímetros como máximo. Ahora, el quinto, el tamaño de la pila. Pilas muy pequeñas no alcanzan una buena temperatura. Por eso es recomendable y se recomienda de forma general que tengan al menos 1,5 metros de alto por 1,5 metros de ancho. Cuando ya todo esto se cumple, pues los microorganismos hacen su trabajo sin fallar. Ellos te van a transformar la materia orgánica en nutrientes y disponibles. Además, también van a tener la capacidad de solubilizar minerales, van a producir enzimas que ayudan a desarmar celulosas y desintoxican pesticidas y aumentan la biodiversidad del suelo. El compost no solo aporta nutrientes, aporta vida al suelo. Y aquí viene algo que muchos agricultores no saben. El compost reintroduce microorganismos benéficos al suelo como pseudomonas florenses, actinomicetos de suelos sanos y hongos descomponedores, y también puede ser que vayan bacterias fijadoras libres de nitrógeno como Azotobacter. Por eso el compost mejora la fertilidad a largo plazo, mejora el control biológico y ayuda al suelo que ha sido dañado por agroquímicos o malas prácticas culturales. Cuando el compost está maduro, es decir, cuando ya no se calienta, tiene este olor a tierra y las partículas están bien integradas y ya se puede usar completamente sin ningún riesgo. Sirve para que tú lo utilices en tus huertos, tus jardines, cultivos extensivos, los frutales, pero ojo, el compost inmaduro puede causar hambre de nitrógeno, quemar raíces o atraer patógenos. Siempre hay que asegurarse de que esté listo, maduro para usarse. En resumen, los microorganismos son los verdaderos agricultores invisibles. Ellos descomponen, reciclan, higienizan y transforman los residuos de tu finca o de tu espacio en un abono valioso. Nuestro trabajo es darles las condiciones necesarias: aire, humedad, equilibrio de materiales y un manejo adecuado. Si nosotros hacemos bien la pila y cumplimos con todo el resto, pues vamos a tener un excelente compost. Recuerda que somos Laboratorio Microbiolab. Espero que te haya gustado este video y puedes dejarnos tus inquietudes y dudas que con gusto te responderemos.